Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Continuando con el tema sobre la resolución de problemas aplicando el teorema de Pitágoras, recordaremos que este plantea que en todo triángulo rectángulo se cumple que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. O sea, algebraicamente, para calcular la longitud C sería la fórmula donde a partir de esta, para calcular la longitud del cateto A, se utiliza la fórmula, así como para calcular la longitud del cateto B se utiliza la fórmula. Muy bien. Una vez hecho este recordatorio, realizaremos un ejemplo. Si la altura reglamentaria de una portería de fútbol es de 2,4 metros y la distancia desde el punto de penal hasta la línea de goles es de 10,8 metros, ¿cuál es la distancia que recorre el balón que se patea desde el punto de penalti hasta el punto central del arco? Muy bien, teniendo en cuenta los pasos generales a seguir para la resolución de un problema, tenemos que gráficamente, en primer lugar, la portería y su altura de 2,4 metros. En segundo lugar, la distancia desde el punto de penal hasta la línea de goles de 10,8 metros. Y en tercer lugar, la distancia desde el balón que se patea hasta el punto central del arco, completando así el triángulo rectángulo en la base de la altura del arco y la distancia desde el punto de penal hasta la línea de goles, donde tendremos que calcular esta distancia. Ahora bien, una vez confeccionada la figura, es más fácil darse cuenta del elemento que tendremos que calcular, que en este caso es la hipotenusa. Luego, como recomendación, identificaremos cada uno de los lados del triángulo con una letra. Teniendo en cuenta esta identificación, utilizaremos la fórmula. Luego, reemplazando las longitudes de los lados A y B respectivamente, nos quedaría, para el siguiente paso, resolviendo las potencias, nos quedaría que esto va a ser igual resolviendo la adición de estos dos valores, esto va a ser igual Ahora bien, aplicando la operación inversa de la apotización, que es la radicación, nos quedaría que la longitud del lado C es aproximadamente a 11,1 metros. Y esta sería la distancia que recorre el balón que se patea desde el punto de penalti hasta el punto central del arco. Muy bien, espero que hayas comprendido el ejemplo. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre aplicación del teorema de Pitágoras en la resolución de problemas como parte del curso del teorema de Pitágoras. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún, y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video.